La segunda escuela que vamos a analizar es la escuela de la planificación. Es quizás una de las más populares que existen, sobre todo en el campo de los empresarios, los consultores, porque es un enfoque prescriptivo que nos da un paso a paso de cómo hacer la estrategia y por eso gusta mucho. Acá se concibe la estrategia como un proceso formal, sistemático, ¿sí? Entonces la estrategia se concibe como algo que se planifica de manera detallada, consciente, deliberada, ¿a partir de qué? Del pronóstico del futuro. Esta escuela podríamos decir que es una evolución natural de la escuela del diseño, porque miren que toma como punto de partida el diagnóstico, entender el contexto interno de la empresa, sus fortalezas, sus debilidades y el contexto externo, el entorno, las oportunidades y amenazas. Pero a diferencia de la escuela del diseño no se queda ahí, sino que va más allá porque dice, bueno, entendemos que este es el entorno, entendemos que esta es la empresa como está, vamos a formular un plan detallado de a dónde queremos llegar en los próximos 3, 5, 10 años, ¿sí? Ahora, ese horizonte de tiempo depende un poco de esa capacidad de previsión que tiene la empresa sobre el comportamiento futuro que van a tener los mercados, el entorno en particular. Entonces acá se concibe que una vez yo determino ese diagnóstico, entro a formular lo que es el plan estratégico, con algunos elementos que se van a ver en este curso: la formulación de la misión de la empresa, la visión, a dónde queremos llegar, los objetivos estratégicos, las políticas de largo plazo, como esas orientaciones generales que van a decir la empresa cómo se va a comportar en los próximos años. Pero luego esa planificación estratégica la tengo que aterrizar a una planeación táctica, es decir, de un horizonte más de mediano plazo. Que eso, ¿cómo se visualiza? En programas, presupuestos, procedimientos que ya van en un nivel más táctico de la organización, de cómo se va a ir implementando esos objetivos estratégicos que se formularon en la planeación estratégica. Y a partir de ahí se desglosa en los planes operativos, que ya son más de corto plazo, que es la planeación de actividades, tareas, cronogramas, responsables de la implantación de cada pedacito particular de ese plan estratégico. Y obviamente hay un procedimiento de evaluación y control que nos permitirá verificar que eso que se planeó efectivamente se está desarrollando y tomar acciones correctivas en caso de que haya una desviación en el desempeño frente a lo que se planeó. Uno de los autores claves de esta escuela es Ansoff, que como se los mencionaba en otro video, es uno de los padres de la estrategia. Y esta escuela se ha popularizado mucho porque nos ha dado como ese tipo de herramientas de qué debe ir haciendo una empresa para, a partir de un diagnóstico, llevarlo a la implantación de acciones concretas de implantación de la estrategia. Bueno, al igual que en la escuela del diseño, la escuela de la planificación también se concibe que la estrategia es un proceso deliberado que nace de la mente del directivo. Es decir, que se concibe de forma racional, planeada, y que lo que se implementa depende de aquello que se planeó. No como en otras escuelas que vamos a ver, donde se concibe el proceso de una manera más emergente. También se concibe acá esta escuela como una escuela de corte prescriptivo, ya que nos da un paso a paso, unas recomendaciones de cómo debería hacerse la estrategia. A diferencia de otras escuelas de corte más descriptivo que analizan es cómo las organizaciones en el mundo real llevan a cabo la estrategia. ¿Cuáles son las principales críticas que se le hace a esta escuela? Hay un artículo que ustedes leyeron de Mintzberg que se llama The Fall and Rise of Strategic Planning, que se publicó en Harvard Business Review, en el cual él analiza cómo la planeación estratégica tuvo un auge y una gran acogida en el mundo empresarial, tanto así que se llegó a considerar como si fuera la panacea, la solución para todos los problemas que podría tener una organización de índole administrativo. Pero la realidad ha mostrado que la planeación estratégica no siempre ayuda a solucionar todos los problemas. ¿Por qué? Porque está soportada en tres grandes falacias. La primera es la falacia de la predicción, es decir, se pretende que los directivos son capaces de concebir lo que va a pasar en el futuro. ¿Cómo se hace un plan estratégico? Yo tengo que analizar el entorno, pero tengo que hacer unos pronósticos de cómo se van a comportar ciertas variables, cómo se va a comportar la demanda, los precios, los costos de las materias primas. Hay que hacer una serie de predicciones. ¿Y cómo hacen las empresas las predicciones? Normalmente cogemos, por ejemplo, los valores históricos que ha tenido el comportamiento de una variable y extrapolamos cómo creemos que se va a comportar los siguientes años de acuerdo a la tendencia que llevan o de acuerdo al análisis de diferentes escenarios. Pero ¿cuál es la realidad?
La realidad es que hay muchas variables del entorno que son muy difíciles de predecir, que cambian constantemente. Un ejemplo perfecto lo hemos vivido con toda esa experiencia del COVID-19. O sea, todos los planes estratégicos que habían hecho las empresas en el año 2019 deben estar totalmente desfasados a partir de la crisis que surgió con una pandemia mundial, que no estaba en el pronóstico de ninguna empresa. Y así, esto tampoco es que sea algo nuevo, eso ha pasado con las crisis del petróleo, cuando hay una crisis internacional. Hay muchos factores del entorno que están por fuera de la predicción de cualquier organización, y cuando suceden ponen en riesgo todos los planes estratégicos. Es decir, no es posible predecir perfectamente qué es lo que va a suceder. Hay un gran nivel de incertidumbre en los planes. Entonces, un plan estratégico hay que concebirlo es como algo que me puede dar una orientación, pero saber que se tiene que ir adaptando de acuerdo a las circunstancias y a los cambios que va teniendo el entorno. Otra de las críticas que se le hace a la escuela de la planificación es que se parte de una premisa que es la falacia de la separación. Es decir, que yo puedo separar el proceso de planear, de formular la estrategia, del proceso de implementar la estrategia, de llevarla a cabo. Acá se concibe que la planeación nace en la alta dirección y la ejecución se desarrolla en los niveles operativos. ¿Cuál es la realidad? Que muchas veces excelentes estrategias de muchas organizaciones no han nacido de la creatividad y la innovación de un alto directivo, sino de un empleado que encontró una mejor forma de hacer un proceso, o de una conversación que tuvo un vendedor con un cliente y de acuerdo a la retroalimentación se le ocurrió una nueva idea de cómo hacer los procesos. O sea, hay muchas grandes ideas, muchas grandes estrategias que no nacen de la mente del directivo. Y digamos que bajo esta premisa de la separación de la formulación de la implantación, las empresas estarían perdiendo muchas ideas, mucho conocimiento que sería interesante para muchas de las estrategias que se formulan. Y la tercera falacia es la falacia de la formalización, es decir, pretender que el proceso de generación de una estrategia, o de diseño de una estrategia, es un proceso que se puede formalizar y sistematizar. Fíjense que el proceso de planeación es un proceso que requiere mucho análisis, capacidad de dividir los fenómenos en pequeños pedacitos, estudiarlos para analizarlos. Pero la realidad, y como lo plantea Misbah en este artículo de Fall and Rise of Strategic Planning, la concepción de la estrategia no es un proceso tanto de análisis, sino más un proceso de síntesis, de unir los puntos, de unir aquellos aspectos que están en diferentes partes de la organización para generar una idea creativa, una idea innovadora de cómo la organización va a responder al futuro. Entonces hay que entender que esta escuela de la planificación, es una de las más importantes, de las más populares, de las más reconocidas en el mundo empresarial, pero que obviamente tiene sus falencias, tiene unas limitaciones que precisamente otras de las escuelas de pensamiento que vamos a analizar y algunos de los conceptos que se verán en este curso nos ayudarán a ver cómo se puede aprovechar un buen plan estratégico, pero entendiendo que el futuro cambia, que pueden surgir ideas emergentes de diferentes partes de la organización, que el proceso no es 100% racional y analítico, sino que puede tener mucha parte de creatividad, de síntesis. Todo eso lo iremos viendo a continuación.